Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Bienvenidos a La Estela de los Dioses. Bienvenido a nuestro programa dedicado al misterio y a la historia, aquí en Radio Voz del Condado. En este espacio exploraremos los enigmas del pasado, las leyendas intrigantes y los sucesos inexplicables que han marcado la historia de la humanidad a lo largo de siglos. Cada semana nos vamos a sumergir en un mundo de secretos ocultos en los que profundizaremos en aquellos casos extraños que desafían a la lógica y a la razón. Desde las antiguas civilizaciones hasta los fenómenos paranormales, nuestro objetivo será siempre explorar lo inexplicable y abrir un debate sobre aquellos misterios que siguen desconcertando a la humanidad. Además, vamos a adentrarnos en la historia para descubrir los acontecimientos que han marcado la evolución humana. Todos aquellos acontecimientos que han dejado una huella imborrable hasta la actualidad. También buscaremos revelar los hechos más sorprendentes, aquellos que son desconocidos y que han formado el mundo en el que vivimos. Acompáñenos en este viaje, un viaje fascinante a través del tiempo y el misterio, donde exploraremos lo inusual, lo desconocido, lo inexplicable. No se pierdan La Estela de los Dioses. Hoy hablaremos de la Sábana Santa, quizá uno de los objetos históricos más estudiados por la ciencia a lo largo de todos los tiempos. Venerada por muchos cristianos, aún existe esa gran creencia de que es el auténtico sudario utilizado para envolver el cuerpo de Jesucristo, tras su crucifixión, hallado por los apóstoles en ese lugar donde supuestamente resucitó. La supuesta Sábana Santa es una tela de lino con una imagen que no está pintada y en la cual se representa un hombre con las marcas, heridas, cortes, hematomas coincidentes con los descritos en el relato bíblico sobre la pasión de Cristo. Sin embargo, la autenticidad de la Sábana Santa siempre ha sido objeto de debate y discusión. Muchos científicos han cuestionado su origen. Algunos han sugerido que la Sábana Santa podría ser una creación medieval, mientras otros creen que es absolutamente cierta, que no tiene más explicación que ser ese sudario que envolvió a Jesucristo, aunque la Iglesia Católica no ha tomado una postura oficial sobre si es verdadera o no. Muchos fieles siguen considerándola cierta y posiblemente la reliquia más sagrada de la cristiandad. Hoy entrevistaremos a José Manuel García Bautista, periodista especializado en temas de historia y misterio, con una trayectoria de más de 30 años dedicado a la investigación sobre sucesos paranormales y autor del libro que hoy nos ocupará, Enigmas de la Sábana Santa, una obra imprescindible para acercarnos a este objeto histórico. También me acompañarán María José Gómez, que nos traerá información sobre el recorrido histórico que la Sábana Santa ha tenido y que también copresentará hoy el programa conmigo. A los mandos de la técnica, Manuel Toscano. Él estará a cargo de la realización de este programa y como director y presentador, un servidor, Manuel Zamora.
noches, María José. Hola, buenas noches, Manuel. Queremos saber el recorrido histórico de este objeto tan enigmático que es la sábana santa. ¿Cuál es su origen? ¿De qué está compuesta? Aún todavía hemos oído muchas veces hablar, pero nos falta un poco esa información. Falta mucha. De cuál fue ese recorrido, ¿verdad? Pues mira, lo primero que creo que podríamos hablar es de la tela, de precisamente lo que era la tela, lo que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Pues la tela nos dice que es un lino, que en su origen fue de un color blanco, níveo, pero inmaculado. Claro, blanco. Y también tiene algunas fibras de algodón. Se han podido descubrir que también tiene unas fibras de algodón, pero el origen es lino. Actualmente está amarillento, claro, con el paso del tiempo pues es amarillento. Y que fue ejecutado en una forma de tejido que se llamaba de espiga. Y podría ser de importación egipcia o siria. Pero vamos, tampoco tiene por qué ser así, podría haberse hecho en la misma Jerusalén. Sí, de hecho también nos decían que podía ser un tejido de Cafarnaún. De Cafarnaún también podría ser, porque claro, es próximo a Jerusalén, pero bueno, no se sabe, realmente lo único que se sabe es el tipo de tejido. Y que estaba hecha en un telar de pedales. Un telar de pedales que ya es bastante, digamos... Era algo industrial, no era hecho, digamos, en casa, era pues como en una cooperativa, digamos, de la época. Un telar especializado. Claro. También te puedo decir, como dato, que mide 442 centímetros de largo por 110 centímetros de ancho y el grosor lateral más o menos es de 8 a 9 centímetros. Y el peso aproximado pues de unos 200 gramos por metro cuadrado y el espesor de unos 0,35 milímetros. Estamos hablando de una tela además que puede resistir el cuerpo de un cuerpo humano sobre ella. Sí, no es como una sábana. Parta, una sábana un poco más recia. Efectivamente. Aquí se trata de un tejido un poco más grueso que resiste el cuerpo de una persona. Y claro que se hacía específicamente para eso, para un sudario, para envolver el cuerpo de un difunto. Además de esta tela, que bueno, sin duda parece del siglo I, sí. ¿Qué más podemos saber sobre la composición de lo que hay allí, de lo que se nos manifiesta? Lo que se manifiesta en la tela, bueno, pues hay restos de sangre, de agua, de polen. Pues a lo largo del tiempo evidentemente hay improntas de muchas cosas, no solamente lo que es el cuerpo del mismo Jesús de Nazaret, ¿no? Claro, además también en el polen es muy curioso porque aparecen especies endémicas, o sea que son de la zona de Jerusalén. Sí, son autóctonas de allí solamente y de esa época, porque algunas especies incluso se han desaparecido con el tiempo. Claro. Como por ejemplo desaparecieron los dinosaurios, pues hay algunas especies de plantas que han desaparecido de Jerusalén, de ese sitio. Y eso lo sabemos gracias a la ciencia botánica. Claro, sí, lo estudió. Se ha estudiado tanto sobre la sábana santa que los mismos botánicos han estudiado el polen y el tipo de plantas que están allí. ¿Y por qué están allí? Pues porque las personas cuando mueren siempre la honramos con flores. Cuando nos despedimos de ellos le ponemos flores, incluso todavía en casa. Cuando muere alguien y tenemos una fotografía de él o lo que sea, solemos poner flores al lado. Pues cuando se amortajaba, digamos, a una persona, se ponían flores también para preservar el cuerpo y para honrarlo. Claro. Dentro de ese recorrido que tiene la sábana santa, ¿cuándo aparece la primera prueba, o al menos el mito, sobre ese origen? O sea, ¿dónde aparece? Aparece en Edesa. En Edesa porque cuando todavía vivía Jesús de Nazaret, había en Edesa un rey que era el rey Abgar, que era contemporáneo de Jesús, como estoy diciendo, y según cuenta la leyenda, sufría de lepra, Abgar. Y se puso en contacto con Jesús y le pidió un milagro porque sabía que era una persona que podía ejecutar milagros. Y le pidió por favor que hiciera algo por él, que iba a morir, que no quería morir tan joven. Y Jesucristo le dijo, pues mira, no puedo hacer nada más por ti porque ahora mismo estoy en un proceso que primero tengo que trascender. Cuando esté en el reino con mi Padre, pues
te mandaré uno de mis discípulos y entonces será cuando pueda sanar. Ahora mismo no. Ahí es donde, según el mito, se obra ese milagro. Efectivamente, cuando murió Jesucristo, San Judas Tadeo, discípulo de Jesús, fue a Edesa con el sudario doblado, que solamente se veía lo que es el rostro de Jesús, y se lo presentó a Abgar. Lo tocó, lo pudo palpar y dicen que sanó. Esa es una de las teorías que deambulan. Existen, claro, que sobre existen. ese milagro. Sí, sobre Después ese milagro. hay un recorrido porque hasta acabar en Turín, que es donde se encuentra hoy, Claro, bueno, hubo un gran devenir de ese recorrido histórico, ¿no? sí, bueno, desde que San Judas Tadeo supuestamente le entregó la sábana a Abgar, en el año 609 después de Cristo, desaparece de eso por la conquista sasámida. Tanta guerra que había, tantos conflictos en esa época, pues claro, alguien pues la sustrajo, la robó, ¿no? Y hasta en el año 943 aproximadamente después de Cristo, que es cuando está la guerra, hay un intercambio ahí con el reino bizantino, y hay un general bizantino que se llama Juan Curcuas, le intercambió por un grupo de esclavos. Fíjate hasta dónde llega el asunto. La importancia que se le la daba. importancia que se le daba porque, claro, era algo santo, era una reliquia y, Claro. y tenía mucho poder. Y este hombre intercambió por un grupo de esclavos y empezó a ubicarse en Constantinopla. Y estaba en la iglesia de Santa María de las Valquernas, junto al Palacio Imperial, que pertenecía hasta 1204. Y a partir de ahí ya se supone que los cruzados fue cuando la captaron. Ahí en esa época bizantina aparece una gran parte de la iconografía, de esos iconos ortodoxos, Sí. que aparece como reflejado el rostro de Jesucristo y es casi idéntico al que hay en la Sábana Santa. Sí. Es un hecho también curioso porque hemos hablado del polen, hablamos también de esta representación, incluso del traslado de la Sábana Santa, aparecen algunas pinturas y algunos iconos que reflejan este momento que me estabas comentando. Y es también una prueba histórica que podría significar también una forma de validar el objeto. Porque, bueno, digamos que al tenerlo en los diferentes periodos de tiempo, Claro. pues se ha ido datando que, bueno, existía anterior a la Edad Media. Claro, porque a partir de ahí también se hacen retratos, digamos, del mismo Jesucristo, se hacen réplicas también de la misma Sábana Santa para llevarla a otros lugares. Y así también hace turismo religioso porque interesaba en otros sitios de crear iglesias, capillas, catedrales donde pudieran ir feligreses y la cristiandad ir aumentando en sí y crear más feligreses. Y era pues un objeto de poder y sigue siendo, lo creo. Después, en esa época bizantina, empieza a haber algo que hace que el objeto acabe, digamos, en el mundo cristiano occidental, hasta acabar en manos pues, de la Iglesia Católica. ¿Cuál es ese recorrido desde Bizancio hasta ese momento? Pues yo creo que cuando los templarios se hacen con ella, se apropian de ella. Esto no está muy claro quién fue realmente el templario que se apropió de ella porque se barajan varios nombres, no se puede tampoco decir si fue uno u otro, pero sí es verdad que se sabe que la veneraban, que besaban lo que eran los pies del mismo sudario de donde estaban los pies de Jesús en ese sudario, ¿no? Pero al final terminó se la quitó el mismo poder de la Iglesia, se la quitaron y pasó a otras manos. Pasó en Francia, en Chambéry. Acaba en Chambéry, en Francia. Casi milagrosamente. Casi milagrosamente. De un templario. De un que templario. se llevó algo... Había muchos por Francia y se la llevó allí. Y la verdad es que allí fue un objeto que ahí sí se mostró mucho en Francia. La mostraban para que la vieran los feligreses. Y a partir de ahí ya pues poco más se sabe. Se sabe que estaba por Francia. Y ya sí pasó por la casa de Saboya, ya sí la adquirieron
y permaneció en Italia, en Turín, en varias iglesias no solamente de Turín, de otras ciudades de Italia. ¿Y esto por qué? Porque hacían como un intercambio de tal manera que la reliquia podía estar en diferentes lugares según un tiempo. Sí, hacían como acuerdos, digamos, de que un tiempo está en una iglesia, otro tiempo está en otra, para que fuera rotando, y claro, ya ahí la iglesia estaba ubicada en Italia y interesaba tenerla allí. Y entonces se mostraba al público, digamos, en ciertas épocas del año. Y el rey de Italia, Humberto I de Saboya, cuando se casó su hijo, Víctor Manuel III, pues decidió claro, era otra época, ya estamos hablando del año 1898, y decidió de contar con la fotografía, que es cuando estaba empezando a descubrirse, a ver qué podía mostrar, ¿no? Claro, la fotografía como tal era una ciencia moderna, claro, y que aparecía, bueno. Y fotógrafo como tal en esa época no había aficionados. Lo que pasa es que había algunos aficionados que eran bastante buenos. Y algunos de ellos, pues mira, era Secundo Pía, que es la primera persona que se encarga de fotografiar la Sábana Santa. Lo contrató este hombre precisamente para la boda de su hija, que coincidía con algunos eventos que se daban en la iglesia de Italia en esa época. Y le dio de plazo unos 2 días o 3 a Secundo Pía, no le dio más tiempo de plazo para poder fotografiar la Sábana Santa. Porque era complicado en aquel momento tener acceso a la Sábana Santa, ¿no? Sí, era complicado, no, porque en procesión se sacaba, a lo mejor alguna que otra vez se sacó, ya te digo, por uno de los balcones de alguna catedral, alguna réplica, pero la gente no tenía acceso a ella, no era accesible. Entonces, claro, ya este emperador, este rey, decidió de que la gente sí tenía derecho a saber un poquito sobre lo que era el sudario de Turín, la Sábana Santa, la síndone, como se le puede llamar de tantas maneras. Entonces decidió de hacer una fotografía, a ver qué podía sacar de ahí. La verdad es que Secundo Pía, cuando llega a la iglesia a la catedral, de San Juan Bautista de Turín, lo que se encuentra es el pañol, o sea, una sábana enorme con algunas manchas no muy bien definidas y unas quemaduras que en 1532 sufrió la Sábana Santa. Y las clarisas pues pudieron arreglar, las monjas clarisas como pudieron, pero bueno, él lo que percibía era como unas manchas, no como un cuerpo de un hombre ni nada parecido. Pero bueno, dice, lo tengo que fotografiar, voy a hacer mi trabajo. Y a ello se fue, puso un andamio y hizo varias fotografías. En total fueron 4. Lo que supuestamente era el rostro, el cuerpo entero, la parte delantera y la parte de atrás del cuerpo de Jesús de Nazaret. Estaba, claro, la imagen que muestra es un hombre que está en decúbito supino, o sea, boca arriba. Hizo la foto tranquilamente, bueno, no sé lo que va a salir porque esto es, no sé, yo no veo aquí el cuerpo de un hombre por ningún lado, pero para su sorpresa, cuando revela la foto, ve lo que se tendría que encontrar era el negativo, y lo que aparece en realidad es el positivo, para su sorpresa. O sea, lo que se ve fue la primera persona que en teoría vio la cara de Jesús de Nazaret. Claramente la cara a través de ese positivo, que no negativo fotográfico. Claro, porque si te das cuenta se ve el pelo blanco, la barba blanca, los ojos blancos, las marcas de sangre, todo eso lo vio él. Fue el primero que tuvo el privilegio, digamos, de verlo. Curioso todo esto, y además que hasta el día de hoy ese trabajo de Secundo Pía sigue siendo pues prácticamente pionero con respecto a la signología, todo lo que es el estudio de la Sábana Santa, y con respecto también a todo lo que podemos encontrar a lo largo de todas las investigaciones que ha sufrido este objeto histórico. Ahora lo vamos también a ver con José Manuel García Bautista, que ya mismo estará al teléfono,
y vamos también a preguntarle mucho sobre todo lo que ha acontecido a través del tiempo. Que hay bastante. Que hay bastante tela. Circles and in rows, and so the journey of the night descends when all the shades are gone. A garland gay we bring you here, and at your door we stand. If he's a spout well budded out, the work of my Lord's hand. Pues vamos a hablar con nuestro entrevistado de hoy, José Manuel García Bautista, periodista especializado en temas históricos, en el misterio, en sucesos paranormales. Podría decir muchísimas cosas a lo largo de una trayectoria de 30 años que lleva dedicado a esto, José Manuel, pero yo tengo que decir una cosa, gran amigo mío y de verdad, maravillosa persona. ¿Qué tal, compañero? Pues encantado de estar con vosotros en el programa y de compartir un tema tan interesante como el que vamos a hablar hoy. Pues sí, prácticamente estamos ya con todo lo que es Semana Santa. Parece que es un tema que siempre se toca en esta época, pero es que a lo largo, yo no diría ya del año, sino de toda la vida, para mí es un tema que me apasiona. Sí. La verdad es que sí, la verdad es que en la Sábana Santa sigue siendo el misterio entre los misterios, con mucha diferencia, porque, entre otras cosas, bueno, pues son muchos todavía los interrogantes que guarda, partiendo de la simple concepción de lo que es el lienzo en sí, hasta lo más importante que es quizás saber a quién perteneció, ¿verdad? Y que de alguna forma sí nos va a llevar siempre a establecer muchas más preguntas que respuestas podemos tener sobre el lienzo. A mí me llama poderosamente la atención, teniendo este lienzo, este objeto histórico, ante todo, delante. Lo que me llama poderosamente la atención es cuando se habla de que tal vez no fuera el sudario de Jesucristo. Si no era el sudario de Jesucristo, era de una persona que sufrió el mismo martirio. No sé si eso es así. Bueno, realmente, cuando vemos el lienzo, cuando vemos la Sábana Santa, lo que estamos contemplando es una tela que tiene aproximadamente 4 metros con 36 por 1,10 y que muestra a una persona, la silueta, la presencia, la impronta de una persona que ha sufrido o que tiene la misma pasión que Jesús de Nazaret. Es decir, tiene huellas de sangre por el cuerpo, tiene también regueros que le llegan a la altura de las manos, de la muñeca, como si hubiera sido crucificado, clavado por esa parte. Igualmente nos vamos a encontrar que tiene unas marcas bastante profusas, como de haber sido
azotado, nos encontramos en los pies también muestras, huellas del clavo y también, evidentemente, como si hubiera sido coronado en espinas y como si tuviera una lanzada, un lanzazo en el costado. Es decir, tenemos que marca las huellas de la crucifixión tal y como nos la muestran los evangelios y que a día de hoy, bueno, pues evidentemente durante el tiempo del Imperio Romano hubo muchísimas crucifixiones. No nos debería de extrañar que hubieran, en este caso, y que haya todavía muchas huellas de clavos que se han utilizado, por ejemplo, para precisamente crucificar a personas. Lo que sí es más extraño es que se conserve un sudario de una persona que tiene la apariencia física que nos describen del propio Jesús de Nazaret y que independientemente de eso también nos vamos a encontrar con algo bastante interesante, y es que la morfología, digamos las medidas y las características de ese hombre también se corresponden con Jesús de Nazaret y su pasión. Por lo tanto, bueno, no es que sea usual ni mucho menos encontrar marcas, huellas de un crucificado. Lo que sí resulta extraño es que se haya conservado un lienzo y que a lo largo de la tradición religiosa también se nos hable de la sábana santa en diferentes épocas históricas en las que se habla como si fuera el lienzo real que sirvió de mortaja al propio Jesús de Nazaret. Y al día de hoy, José Manuel, si todo esto lo volcamos con que ha sido el objeto o es uno de los objetos históricos más estudiados de todos los tiempos y nos ha dado más dudas o más preguntas que respuestas, ¿cómo lo podemos explicar? Porque, por ejemplo, la misma imagen no aparece pintada, ¿no? Es una imagen que apareció de otra forma. La imagen del lienzo de la Semana Santa no es una pintura, desde luego. La impronta ha sido muchas veces analizada. Es una quemadura superficial que de 40 pasadas, que tiene 1 centímetro, nos vamos a encontrar, es decir, en 1 centímetro de tela, nos vamos a encontrar precisamente que tiene 40 pasadas de hilo y hay, por ejemplo, un margen que te dice que 3 de esos hilos de tantas pasadas son los que están realmente con las huellas de esa impronta. Es decir, es una quemadura, no está pintada. De hecho, en la sábana santa no hay rastros de pintura, hay rastros de agua, hay rastros de un incendio que sufre en el año 1532 cuando arde en la capilla de Chamberí, cuando en lo que es la capilla donde se exponía en Chamberí, pues sale ardiendo y estando dentro de su relicario una gota de plata gotea y le provoca unas huellas simétricas triangulares que se pueden ver a derecha y a izquierda a la altura de hombros y piernas del hombre de la sábana santa, y posteriormente se han hecho pruebas sobre él determinando que efectivamente es una quemadura muy superficial. De hecho, cuando se va a Turín es curioso porque se ve muchísimo mejor de lejos que de cerca. Mientras más lejos está, mejor distingue esas muestras, esta impronta, y mientras más cerca está, peor se ve. Con lo cual, el lienzo desde luego no ha sido pintado ni se ha utilizado pintura en él. Se habló que se había encontrado óxido de hierro, pero el óxido de hierro que se encontró era de una proporción de 0,00000024, que coincide más con la cantidad de óxido de hierro que puede tener la sangre humana, que el hierro que tiene una pintura, que sería, al menos cuando hablamos de pintura ocre, del 14%, es decir, estamos a unos niveles ínfimos. Entonces, el lienzo no ha sido pintado, y no ha sido pintado cómo se ha formado. ¿Cómo puede una quemadura salir de un cuerpo? Evidentemente, se habla de una especie de fuente de calor que haya podido, indudablemente, sea lo que fuere, crear esa impronta.
Pero, claro, que se sepa, el ser humano cuando fallece, cuando muere, no genera calor, sino todo lo contrario, empieza a perderlo. Se han hecho prácticas por si fuera un fraude, por el medio y el método precisamente de una impresión por calor, es decir, se calentaba un molde y se ponía la sábana en lo alto apretando, provocando esa quemadura superficial, pero se demostró primero que se deformaba la imagen. En contraprestación, la sábana santa guarda unas proporciones perfectas y luego también quemaba más de 3 hilos de los que están alterados por cada centímetro cuadrado. Entonces, practicó también con técnicas de vaporigrafía, con vapor, con amoníaco, tampoco es imposible. Es decir, las imágenes que daban también eran absolutamente deformes. También se practicó por un método combinado, que tampoco fue posible. Únicamente se explica que la sábana santa la haya formado una especie de radiación, dicen los expertos, una proyección de esa radiación que fuera por igual en función de la distancia que le separaba del lienzo, y siempre en una dirección, en este caso, tanto frontal como dorsal, porque la sábana santa tiene imagen frontal y dorsal. Es la única forma que se puede explicar cómo se ha podido formar esa imagen en el lienzo. Increíblemente, además, nos plantea otras dudas, porque la misma formación de esa imagen, por lo menos siempre se ha hablado que puede tener una tridimensionalidad. ¿Hasta qué punto esa tridimensionalidad se puede corresponder con una fotografía? Claro, la sábana santa muestra que es un objeto que primero nos debe de llamar la atención otra característica que tiene, y es que la sábana santa, independientemente de ello, se comporta como un negativo fotográfico parcial. Es decir, cuando hablamos de un negativo fotográfico parcial, estamos hablando realmente de un lienzo que tiene información, en este caso fotográfica, en negativo, puesto que cuando tú le haces una fotografía al lienzo de la sábana santa, te das cuenta que lo que está mostrando es realmente, y se se invierten los valores fotográficos, sale un negativo que es mucho más exacto que el positivo. Es decir, demuestra lo que es una característica que se llama pormenorización. Es decir, pormenorización es bastante detallado. Y es curioso porque independientemente de ello, independientemente de la pormenorización, también se demostró que tiene esa información de negativo fotográfico parcial, porque entre otras cosas se le dice parcial porque donde está la sangre como tal se sigue comportando, en este caso, como una parte de la fotografía, como si lo hiciéramos ahora sobre un hecho que tuviera sangre. Es decir, sobre eso no puede hallarse ningún valor fotográfico. Y luego cuando se analizó a través del llamado VP8, un analizador de imágenes que venía en este caso, recomendado por la NASA, pero que nunca la NASA investigó lo que es la sábana santa, sino que la investigación de la sábana santa realmente se llevó a cabo de forma individual por parte de Eric Johnston y John Jumper del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, y ellos utilizaron precisamente el VP8, el analizador de imágenes, dando una imagen coherente, una imagen que en este caso tenía y guardaba unas proporciones bastante perfectas. Si lo tratamos de hacer hoy día con una fotografía normal, nos vamos a dar cuenta que se deforman, las imágenes se deforman sobre una fotografía actual, pero sobre el negativo fotográfico y sobre lo que es el lienzo de la sábana santa no. Es decir, guarda una proporción perfecta, con lo cual llama mucho la atención porque eso nos quiere decir que esa forma en la que quedó impresa proyectó una energía que, en este caso, irradió, que grabó en función de la distancia los valores del claro oscuro de diferentes formas. Es decir, de diferentes formas en el sentido que
mientras más cerca estaba el cuerpo de lo que es el lienzo, más intenso eran los valores de grises, y mientras más lejos estaba, lejos hablando en centímetros, en milímetros, y mientras más lejos está, pues en este caso nos encontramos que el lienzo realmente pues tiene unos valores más claros, con lo cual a partir de ahí se puede hacer perfectamente una distinción sobre lo que es ese valor tridimensional, incluso poder formar una imagen tridimensional precisamente en valor de esos datos que nos ofrece el lienzo. Hola, buenas noches, José Manuel. Soy María José. ¿Qué tal, María José? Buenas noches. Mira, quería hacerte una pregunta. A ver, sobre la sangre de Jesús, que permanece aún todavía en la Sábana Santa, ¿qué nos podría decir sobre ella? ¿Del grupo sanguíneo? ¿Qué contiene? Bueno, realmente, cuando se vio la sábana, se comprobó que había manchas color carmín. Ahora son mucho más evidentes, porque entre otras cosas nos encontramos que con la última restauración, con el último trabajo que se ha hecho sobre él, pues nos encontramos que ha cobrado y tiene nuevos colores, los colores más intensos, y esos colores, bueno, pues al saberse que podía ser sangre, dijeron, oye, ¿y si lo analizamos? Sí. Todo eso, evidentemente, en función de los estudios que hizo la STURP, un comité científico que analizó la Sábana Santa, y la STURP lo que hizo fue precisamente que comenzó a estudiar y dijeron, oye, ¿y si lo hacemos sobre la sangre o presunta sangre que determinaremos? Dijeron aquello de, venga, vale, vamos a hacerlo sobre la sangre. Y empezaron a sacar diferentes factores. Primero, lo que se determinó realmente es que contiene sangre. Contiene sangre porque se han encontrado trazas de glóbulos rojos. Niveles muy bajitos de hematíes, por lo visto, que suelen escuchar alguna teoría de que es una sangre que contiene poco hematíes y sugieren tiene hematíes, tiene glóbulos rojos, pero en que se poca han fotografiado proporción, al microscopio. Pero posiblemente sea porque esa persona sufrió un estrés enorme en la tortura, según dicen, y por eso la sangre está un poquito alterada. Realmente sangre hay, independientemente del estrés que sufre, que eso es producto de la crucifixión. La sangre, atendiendo objetivamente a la ciencia dentro del lienzo, está porque básicamente estuvo en contacto con material sanguíneo de lo que es el propio lienzo. Evidentemente, por la tortura a la que se somete al hombre de la Sábana Santa, pues claro está que sí hay otras marcas y otras huellas en la pasión, que eso se puede deducir de un examen forense. Además se le hizo una prueba de sanguínea, que se demostró que el tipo de sangre que contiene es de tipo AB, que por aquel entonces era mayoritario allí en Judea, en todo lo que era la zona de Israel, pero minoritaria en la zona de Europa, con lo cual en una época en la que se desconocía que había grupos sanguíneos, también nos encontramos que se habla de grupos sanguíneos, que es más típico de una sangre de un judío, precisamente del que se corresponde con un hebreo de la época. Efectivamente. Es mucho más llamativo. Y esa teoría que te he comentado antes, que también, si es verdad esa teoría, concuadra mucho con el hecho de que sea una sangre aguada, para que nos entiendan los que nos escuchan, ¿no? Entonces una sangre con, digamos, más blanquecina, no tan oscura, que no ha sufrido tanta oxidación, como si fuera una sangre con más hematíes, con más plaquetas. Si fuera de una persona que a lo mejor ha muerto de repente y no ha sufrido estrés,
pues yo creo que a lo mejor esa sangre, sí hoy en día en el sudario de Turín estaría más oscura. Pero si es realmente de Jesucristo, a lo mejor por haber sido una persona que ha sufrido un estrés tan grande en una crucifixión, puede que sea de un color más claro. ¿Crees que podría ser...? No tiene nada que ver. No. Lo que realmente únicamente te vas a encontrar en la sábana es que hay sangre premortem, sangre de una persona viva, Sí, y sangre postmortem. claro. Sangre que tiene un nivel más alto de oxígeno Ujú. y sangre que tenía un nivel más bajo de oxígeno. Vale. Eso es lo que nos vamos a encontrar y eso es lo que determina que podamos saber hoy día, con las pruebas que se hacen al infrarrojo, Ujú. precisamente esas pruebas al infrarrojo, lo que nos marcan es, primero, que es cierto, hay sangre, y Ujú. segundo, que se corresponde con una persona que en el momento de brotar esa sangre estaba Sí. viva o estaba muerta, simplemente. Ya. Luego, pues, que hay muchísimas marcas de sangre. Yo cuando veo el cuerpo de la sábana santa, Sí. siempre me llama la atención pues los trabajos que, por ejemplo, hace el profesor Miñarro Sí, en verdad. el Cristo Sindónico Cardenal. de Córdoba, de los estudiantes de Córdoba, en el cual, bueno, pues es un Cristo que se corresponde más con la realidad, Sí. cargado de sangre, con una impresión que desde luego no son los Cristos que habitualmente estamos acostumbrados No. a ver en Andalucía. En este caso son más barrocos, tienen más sangre, tienen más sufrimientos que se corresponden bastante mejor con lo que es precisamente Claro. o lo que cabría de esperar en una persona que ha sido crucificada y que previamente se le ha azotado al moto romano, es decir, se le han dado más latigazos, casi 120 latigazos, Y que exceden coinciden mucho en la sábana santa, la además. cantidad de latigazos, claro, que se daba al modo hebreo, Ujú. que tenían que detener, y luego también ha sido, incluso se le ha impuesto una corona de espina, que no es una corona de espina, que realmente es un casco de espina. Sí, pues las coronas Se eran le un ha- casco, según ante los reyes hebreos, eran un casco su corona, realmente. Sí, era un casco. De hecho, Sí. hay un dibujo de Monseñor Ricci, Ujú. que es el que se encarga de ilustrar bastante bien y bastante a las claras cómo era realmente ese casco de espina, ¿no? Y es por lo que hoy nos guiamos. Desde luego, Sí, sí. se aleja mucho de lo que es la imagen habitual que tenemos desde del luego. típico Cristo con una corona fina a modo de diadema, que no se corresponde tanto con la realidad histórica en función de las huellas que tenemos en la Sábana Santa y que se han tenido la ocasión de estudiar. ¿Verdad? Es impresionante también si lo vemos desde el mundo del arte y precisamente del trabajo del profesor Miñarro, cuando vemos que no se corresponde a esa idealización que hace el arte sacro en muchísimas de las épocas. Y vemos precisamente también incluso las señas de la crucifixión a través de los clavos, a través de la muñeca, no a través de la palma de la mano. Vemos que esas marcas no estaban presentes en el arte, sino que parecía siempre la palma de la mano, y aparecen también cosas que, bueno, un artista, y ahora hablaremos ya brevemente porque nos va faltando tiempo, es un tema apasionante, pero de la prueba del carbono 14. Hablamos del carbono 14 y nos dicen, según el carbono 14, que esa podría ser una falsificación medieval. ¿Sería más milagroso que fuera medieval que fuera el verdadero sudario de Cristo? Sería mucho más milagroso el conseguir si hablamos de la Sábana Santa como una falsificación, que bueno, opiniones hay para todos los gustos, evidentemente, nos tenemos que encontrar con algo que es bastante particular, ¿no? Y que es que el carbono 14 nos dice que la Sábana Santa es del siglo XIII, siglo XIV, de entre el año 1230 y el año 1390. Claro, ahora me tienes que poner delante a la persona que en esa época es capaz de falsificar en función de lo que es la información que te da el Nuevo Testamento, una Sábana Santa, perfecto. pero No, que también tenga la información que he comentado que tiene el lienzo, es decir, que sea un negativo fotográfico, que se comporte de forma tridimensional, que no sea una pintura, que haya
se haya utilizado una fuente de radiación desconocida para grabar la impronta, que esté hecha en un telar israelí que se dejó de hacer en el siglo IV, cuando la sábana, según el carbono 14, tiene 10 siglos más, que se haya crucificado al modo, en este caso, de la crucifixión romana, con esos latigazos y con las huellas de la pasión, y luego a nivel forense, que se haya, por ejemplo, crucificado a la persona por las muñecas y no por las palmas de las manos, por el llamado popularmente, que no científicamente, espacio de Stop, que te provoca también que el dedo, en este caso gordo de la mano, se meta hacia adentro, y ese mano, porque es por la causa por la que tiene 4 dedos la sábana santa y no 5, porque ese dedo se ha encogido hacia adentro, que por ejemplo esa persona cuando fue crucificada se le haya puesto simplemente un clavo en los pies y no 2 clavos como se solía representar. Es decir, hay una serie de hechos, hay una serie de datos científicos, el lanzazo, por ejemplo, que se da al modo romano entre la quinta y la sexta costilla en sentido ascendente en dirección al corazón. Por eso San Juan dice que del costado brotó agua, que no es agua, es líquido pleural y sangre, y incluso llegó a atravesarle el omoplato trasero. Es decir, todos esos datos, nos pongamos como nos pongamos, es imposible que un falsificador del medievo tuviera capacidad para hacerlo, por todas las cosas que he comentado y por la imposibilidad técnica. Se decía que era una fotografía porque por aquel entonces ya existía la cámara oscura, mire usted. Entonces habría necesitado un lienzo de 4 metros con 39 por 1,10, nada más y nada menos, como negativo fotográfico, con una fuente de luz constante, un foco de luz constante, que no evidentemente variara las condiciones de luminosidad, y para colmo, que hubiera quedado grabado de forma tan perfecta y tan exacta. Eso matemáticamente a día de hoy es imposible. Y un auténtico milagro. Precisamente eso es lo que hasta ahora yo he escuchado, incluso esta teoría, que si fuera este objeto histórico hubiese pertenecido a Cleopatra, a Julio César, a cualquier otro de los personajes históricos, al emperador Tiberio, a cualquiera de ellos, ya estaría catalogado pues como propio de esa persona. Sin embargo, al pertenecer a Jesucristo y entrar en el terreno ya de la fe y las creencias, parece que todo debe de agruparse pues para decir que no existe o que fue una falsificación medieval. Verdaderamente, todo esto que nos explica José Manuel, a mí me deja pocas dudas, pero lógicamente, como por muchas pruebas que se aporten del que estamos hablando es de Jesucristo, ahí siempre vamos a entrar en cuestiones que van más allá de la razón o más allá de la ciencia, que es una cuestión de la misma fe. Y eso tal vez sea lo que hasta el día de hoy nos haga hablar del hombre de la sábana y no de Jesucristo, ¿verdad? Efectivamente. A día de hoy, te puedo decir que la sábana santa se habla del hombre de la sábana santa porque, entre otras cosas, no podemos decir que sea ciencia cierta Jesús de Nazaret, pero sí es verdad que podemos decir que, en función de todo lo que hemos comentado, pues las posibilidades que hay que sea Jesús de Nazaret, el hombre que representa la sábana santa, son muy pocas. Es decir, muy pocas en el sentido adverso. A favor que sea el hombre de la sábana santa son muy altas. Por tanto, debe de quedar pocas dudas. Científicamente, bueno, pues siempre va a albergar razones para pensar que es un fraude o no. A nivel de fe, son muchas las personas que piensan, que opinan que el hombre de la sábana santa realmente es el propio Jesús de Nazaret, ni más ni menos. Pues con todo esto que nos dice y mucho más que se nos ha quedado en el tintero, José Manuel, te voy a despedir, no sin antes darte las gracias por estar en este primer programa que hemos hecho en Radio Voz del Condado, y la verdad también emplazarte para otra cita donde seguiremos hablando de algo que, bueno, nos fascina, que es el misterio.
Pues compañero, para mí ha sido un auténtico placer estar con los dos. Estar Gracias, contigo, Manuel, Manuel. con María José, Muchas gracias. Gracias. y disfrutar de este rato de radio hablando de la manga de Dios como en la Sábana Santa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti siempre. Venga. Bonnie, put more, you shine where you stand, and the more I think on you, the more I think on. If I had you now as I had once before, all the lords of old England would not purchase but Tenemos 5 minutos, como quien dice, para ir despidiendo este programa. Yo creo que, desde mi punto de vista, fascinante. Siempre que vamos Desde a hablar luego. Sábana Santa, siempre que vamos a tocar el tema Jesucristo, es Hay un mucho tema de lo que hablar. mucho que hablar y complicado. Complicado Sí. porque vamos a atacar o vamos a tocar muchas fibras sensibles de muchos tipos de personas. Entonces, siempre con mucho cuidado y con total respeto. Hoy, desde luego, una suerte también contar con José Manuel, como acabamos de Hombre, escuchar. gran profesional, periodista de primera, de televisión, de radio, gran escritor. Para mí es un ejemplo a seguir. Yo siempre recomiendo que si pueden ir a alguna de las conferencias que da, precisamente cualquiera de ellas, pero en especial la Sábana Santa, que es la que estamos tratando hoy, que siempre llegue, que pueda observarlo y le va a aclarar muchas dudas, incluso mucho de lo que se nos ha quedado hoy en el tintero. El libro es muy recomendable. Yo me lo leí, El enigma de la Sábana Santa, y la verdad es que aporta mucha información del recorrido de la Sábana Santa, de lo que era, de lo que podría haber ahí, de quién podría haber sido el personaje, de lo que nos muestra. Y ya, bueno, ya a razón de cada uno, pues que pueda pensar y opinar de lo que quiera, ¿no? De lo que signifique para esa persona lo que es el sudario de Turín. Absolutamente. Yo, dentro de esta recomendación, muy recomendable, El enigma de la Sábana Santa, hago también un hincapié en diferentes tipos de libros que ha hablado de la Sábana Santa, también películas. Teníamos, por ejemplo, The Body, que era con Antonio Banderas. También Sí, habla del cuerpo de Cristo, habla un poco del cuerpo de Cristo. de la no resurrección. De la no resurrección. Hay opiniones, Claro. hay mucho que hablar, y algún día pues hablaremos también de la misma resurrección de Jesucristo y de todo lo que eso plantea en diferentes tipos, tanto de realidad, ciencia, Claro, es como que es todo un lo tema demás. complicado porque ya está de por medio la fe y la hay o no la hay, claro. Eso ya depende de la Lógicamente. persona y todo es respetable. Pues sí, yo en este punto darte las gracias también, María José, por estar hoy Gracias a ti. presente. Imprescindible ese recorrido que hemos hecho para situarnos sobre el objeto, sobre todo lo que históricamente significa la Sábana Santa. Y, por supuesto, mi gran agradecimiento también a Manuel Toscano, que lo tenemos en la técnica. Muchísimas y que gracias, Manuel. Sin él, pues sería casi imposible. Yo, por mi parte, emplazaros para el próximo programa, en el cual vamos a tratar un tema que a mí también me apasiona. Vamos a pasar a hablar de todo lo que son los seres de otras realidades. Esas visitantes, algunos visitantes de dormitorio, otros seres ultradimensionales, seres de luz, como se describe incluso a los mismos ángeles, o seres de sombra, como se describe muchas veces no ya solo a los demonios, sino a algunas de aquellos seres que aparecen cuando va a suceder algo importante. Por ejemplo, el Mothman. Por ejemplo, Mothman. Hablaremos también de Mothman y de la última profecía. Todo eso en el próximo programa de La Estela de los Dioses. Hasta aquí La Estela de los Dioses, producción de Radio Voz del Condado sobre una idea original de Manuel Zamora, realizado en La Palma del Condado, año 2024.